biografía legal del acuerdo de Maxim Montilla, donde admitió su responsabilidad y devolvió 3.000 millones de pesos de los 20.000 millones que dicen los querellantes y el Ministerio Público que se robó, y donde los abogados reciben 900 millones de pesos en honorarios a pesar de nunca haber pisado un tribunal y solamente haber interpuesto una querella de la información que le dieron, tanto en las EDES como en el Ministerio Público. Te explico a continuación la legalidad y certidumbre de dicho acuerdo. Como todos sabemos, en el 2021 fue iniciadas las investigaciones, 2020, 2021, fueron iniciadas las investigaciones el fraude en perjuicio de las EDES, donde el principal objetivo, el principal responsable, el principal beneficiario, el que lavaba los activos, era el señor Maxim Montilla, y que estaba acusado de lavado de activos con una pena de 5 a 20 años, estafa contra el Estado con todos los años del mundo, falsificación, todas las penas, asociación de malhechores, todas las penas del mundo. Ese hombre podía botar la llave según las acusaciones y la investigación tanto del Ministerio Público como del querellante, 20.000 millones de pesos. Y de pronto nos destapamos, señores, con que se ha llegado a un acuerdo donde él admite su responsabilidad de los 20.000 millones de pesos o 50.000 según la querella que según se informa se depositó en estos días. Él devuelve 3.000, le quedan 17.000 si tomamos en cuenta la querella que ya se puso, o 47.000 de la querella que supuestamente se interpuso el día pasado. Pero no nos quedamos ahí, le quedan 17.000 millones. Pero aparte de eso, señores, no va a recibir cárcel porque se le extinguió, fue beneficiado por una especie de perdón, o no perdón, una amnistía, una exención de responsabilidad penal. Se le extinguió su pena en virtud de la aplicación del criterio de oportunidad establecida en el artículo 34 del Código Procesal Penal, con el agravante de que ese artículo solamente permite la aplicación de ese beneficio en favor del imputado, que él no lo es, cuando primariamente la pena no supera los 3 años. Porque cuando supera los 3 años hay un interés social afectado de manera grave y por de consecuencia no es admisible. Y tampoco pueden decir que en este caso se puede establecer la exención de responsabilidad porque es una delación premiada en virtud del artículo 370, porque estamos en presencia de un caso complejo. En primer lugar, porque no hay caso complejo. Ese señor no ha sido sometido a la acción de la justicia. Y en segundo lugar, porque el artículo 370, cuando habla de la delación, dice que nunca podrá beneficiar a aquellas personas cuyo nivel de responsabilidad sea igual que el que se persigue. Tiene que ser mucho más leve. Y él se ha acusado por todo, es el beneficiario principal. Si hay alguien que recibía todo el dinero robado, era Maxim Montilla. Si hay alguien que falsificaba, era Maxim Montilla. Si hay alguien que lavaba activos, era Maxim Montilla. Y se le premia extinguiéndole en principio la acción pública, pero no en principio, que hay un juez que lo admitió, aunque viola el artículo 34, aunque viola el artículo 370, pero ese es el país que nos disfrutamos. Y como si todo esto fuera poco, burlándose de esta sociedad, los abogados que no dieron un golpe en los tribunales, no pisaron una sola audiencia de fondo, ni de instrucción, ni de medida de coerción, se llevan 900 millones de pesos del pueblo dominicano. O sea, de los 20.000 millones de pesos iniciales, a la gente le dan, al pueblo, entre comillas, porque hay que verificar eso bien de la tasación, 2.100 millones, porque esos abogados arrancándose la barriga, montándose en el trabajo del Ministerio Público, que no recibe un chele, que fue el que embargó, que fue el que investigó, que fue el que interrogó, que fue el que enfrentó a todo el mundo, ese Ministerio Público, pues los abogados, barrigones, arrancándose el ombligo, reciben, señores, 900 millones de pesos del pueblo dominicano, lo cual está prohibido por ley, está prohibido por la Constitución, porque eso es un cuerpo del delito, eso está sujeto a confiscación. Peor aún, vemos como los abogados, esas lumbreras,
en materia procesal penal están defendiendo ese acuerdo, pero claro, porque los cuartos van a tu cuenta, manito. Claro que tú tienes que defenderlo. Mire lo que dicen. Eso es un acuerdo en el marco de la justicia correcto, y evidentemente que nosotros como abogados de la sede también nos avalamos, donde la sede como EDE recibieron 600 millones de pesos adicionales. Ahora son el Estado Dominicano, porque las sedes son propiedades del Estado Dominicano, con lo cual es un acuerdo correcto. Ahí está claro. Tiene que defender su bolsillo. Lo que lamentamos es que caramba, no haya límites en cuanto a la acumulación de capitales, sin importar la forma, no haya límites en esquimar al Estado Dominicano. Y vemos cómo acuerdos como ese, más que constituir una lucha contra la corrupción, constituyan un incentivo, porque hasta ahora los beneficiados por delación no son más que los principales responsables atracadores, tan atracadores, mucho más atracadores que los funcionarios, aunque los funcionarios tienen igual tipo de responsabilidad. En este caso no hay forma de explicar ni justificar este tipo de desfechos. Si habían elementos probatorios, si habían pruebas contra Maxim Montilla, si era responsable penalmente, beneficiario, debió haber enfrentado todo el peso de la ley y nunca actuar beneficiándolo y limpiándolo y lavándole todo el capital, que según se dice son 17 mil millones de pesos que el hombre ya se echó en los bolsillos, limpiecito, porque ya nadie lo va a poder perseguir por todo el dinero que se robó.